¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este hermoso recinto que es la Biblioteca Lorenzo Boturini en el quinto piso de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez García y tengo el gusto de estar aquí con Alejandra Oglin González, que también es colaboradora de este hermoso recinto. Muchas gracias, Pedro. Bienvenida. Gracias. En esta ocasión quisiéramos hablarles, ya les hemos platicado en otras ocasiones del fondo reservado. Estamos trabajando en dividir la biblioteca entre el fondo general, fondo reservado. Fondo reservado son los libros de 1900 para abajo, o sea, de los siglos XIX, XVIII hasta el XVII y hasta el XVI incluso algunos, y el fondo general de los siglos XX y XXI. Estamos haciendo esa división aquí en la Boturini desde hace tiempo. Ante ello, les quiero comentar que nos hemos encontrado con muchas publicaciones, incluso raras, que no hay en otras bibliotecas, publicaciones maravillosas como las llamadas misceláneas. Las misceláneas son, digamos, publicaciones casi todas de índole religioso. Algunos son poemas, algunas son oraciones, incluso novenarias, que todas eran casi lo que hoy en día conocemos como un folleto, para que no se perdiesen y no quedaran desperdigadas y así no pudiéramos conocerlas hoy en día. Se optó por juntarlas en un tomo, por encuadernarlas como si fueran un solo volumen. Aquí les quiero mostrar una que encontramos en particular, que es realmente una maravilla porque, como les decía, es una obra muy rara. Casi no se sabe, de hecho no hay nada del autor. Y se titula Día 12 de cada mes, consagrado a Nuestra Madre y Señora María Santísima de Guadalupe, en veneración de su maravillosa aparición. El autor fue el fray Joseph Francisco Valdés, religioso descalzo de la provincia de San Diego de México. Bueno, esta oración es muy pequeña realmente. De hecho, si se fijan, viene así. La encuadernaron de tal manera que las hojitas, que son muy diferentes, mucho más pequeñas del formato de las demás, no se perdieran. Quedó encuadernado en orden perfecto para que se pueda leer. Esta oración, digamos, que se utilizaba para darle gloria a la Virgen, para aquellas personas que sintieran que habían cometido diversos pecados, que ya habían hecho actos quizás no muy buenos o no de muy buena reputación, quizá en aquella época, en 1796, cuando fue escrita, pudieran rezar cada día 12 y así darle gloria a la Virgen. Entonces, tomaban su pequeña publicación y leían a la Virgen, le rezaban a ella. Si me permiten, les quiero compartir unas muy breves líneas de esta miscelánea. Le dicen: Soberana Virgen María, Madre de Dios y Señora nuestra, que no satisfecha vuestra ardiente caridad con haber ejecutado los más inefables prodigios a favor de los americanos, dispensando desde el cielo beneficios para santificar este reino. O sea, esparcir su fe aquí en la tierra que en ese entonces era Nueva España. Para esto fue las imprentas especializadas en este tipo de cosas. Fue impresa por don Mariano de Zúñiga y Ontiveros en la calle del Espíritu Santo, ya aquí en México, porque mucho de lo que tenemos en el fondo reservado fue impreso en Europa, pero también ya en México para esta época, de lo cual nos va a hablar Alejandra. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, la imprenta fue traída muy prontamente a la Nueva España. Si pensamos que en 1521 va a caer la Mexico Tenochtitlán, en 1535 se va a fundar el Virreinato de la Nueva España, la primera imprenta va a llegar en 1539, lo que hace que sea pues un periodo realmente corto la llegada de la imprenta. Hacia el siglo XVIII, que es el año de publicación de este impreso del que les estamos hablando, es interesante porque ya para esa época la mayoría de las imprentas vivían de esta literatura devocional, ¿no? de estas obras religiosas de carácter popular, que en realidad no tenían más de 30 páginas, eran realmente breves, eran pequeñas, tenían este formato miniatura porque la intención era que las personas las trajeran en la bolsa, ¿no? O sea, en el momento en el que tuvieran esta necesidad de rezar, podían sacarla, ¿no?, de su bolsa porque eran estos formatos pequeños. También por eso es raro que se conserven este tipo de obras. Nosotros hicimos la búsqueda
De esta obra concretamente en otras bibliotecas, ¿no?, que conservan manuscritos anteriores al siglo XX, y solo lo encontramos este texto en concreto en otras 2 bibliotecas más, pero son posteriores a la fecha en la que es el nuestro, ¿no? El nuestro es de finales del 18, y en otras bibliotecas uno es de 1878 y la otra es de 1825, o sea que son ya son reediciones seguramente de esta obra, y eso pues lo hace una obra realmente rara, ¿no? Mariano Zúñiga de Ontiveros pertenece a una amplia dinastía de impresores de la Nueva España que se establecen. Ellos son oriundos de Huastepec y se van a establecer en la Ciudad de México. Él es hijo de Felipe Zúñiga y Ontiveros, que es el más conocido de los impresores de la familia. Felipe va a tener un hermano, Cristóbal Zúñiga y Ontiveros, con el que va a poner la imprenta. La mayor parte de sus trabajos eran cuestiones de comercio, en realidad son comerciantes, se dedican al comercio y esto les permite generar cierta fortuna que les permite también establecer su propia imprenta, ¿no? Cristóbal se va a retirar más o menos rápido del negocio, pero Felipe va a seguir publicando. De hecho, es el más famoso de los impresores Zúñiga y Ontiveros, porque publicaba almanaques, calendarios, y otra cosa que publicaba eran pronósticos, ¿no? Como pronósticos del clima, que su intención era ayudar a los agricultores como para saber en qué momento podían cultivar maíz o cosas así por el estilo, ¿no? La temporada de lluvias, esa es la intención de Felipe. Y por supuesto publicaban toda esta literatura devocional, ¿no?, que era de acceso a mucha gente. Siempre se ha dicho que pues la mayoría de la población no sabía leer, pero lo que sabemos es que mientras una persona supiera leer, con eso era más que suficiente, ¿no? Porque antes pues la gente se reunía para convivir, ¿no? O sea que antes de las redes sociales y de la tecnología que ha juntado y separado a mucha gente, antes la gente hacía como estas reuniones y podían rezar, ¿no?, en esas reuniones, ¿no? Entonces, cuando Mariano, el hijo de Felipe Zúñiga y Ontiveros, toma la imprenta de su padre, él se va a dedicar a publicar tanto el almanaque como los calendarios, es decir, va a seguir la misma práctica de su papá y por eso van a ser conocidos, ¿no? En realidad, pues se dedica, insisto, a publicar los almanaques, los calendarios, los pronósticos y las guías de forasteros, de las cuales Pedro ya también ha hablado, tiene un video sobre las guías de forasteros. Los Zúñiga y Ontiveros se dedicaban a estas guías de forasteros y esta es una de estas literaturas devocionales, ¿no?, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Hace rato justamente que platicábamos acerca del texto en cuestión, Alejandra me comentaba lo de la lectura en público y me parece muy interesante porque es cierto, muy poca gente, muy poca cantidad de población sabía leer entonces. Entonces la lectura en voz alta era para promover esto. Imaginemos, por ejemplo, una persona que sí sabía leer compartiendo eso con los demás. Por ejemplo, si me permiten otras muy breves líneas, que dicen: oh, purísima reina de los ángeles, María Santísima de Guadalupe, qué campo tan hermoso ofrece a nuestra consideración ese retrato vuestro que pintó la mano del Altísimo en la tilma de Juan Diego. Qué cosa más así evidente del evento guadalupano, siendo compartida por la gente, alguien que sí sabía leer, a los que quizá no sabían leer, para aquel entonces, considerando que estamos hablando en 1796, perdón. Un dato curioso es que, bueno, el autor, que como ya les decíamos es Fray Joseph Francisco Valdés, no hay información de él, pero aquí en la obra dice que es originario de San Diego. Entonces, pues podemos inferir de alguna manera que él nació en lo que hoy es San Diego, California, cuando California pertenecía a México. Recordemos eso, ¿no? Y bueno, ni siquiera a México, todavía era el virreinato de la Nueva España. Entonces, pues pensamos que era originario de ahí. Y es de las pocas, lo único que se sabe de él. Seguramente ya está en otro plano, como es obvio, es lógico y es obvio, pero aquí quedó su obra para la posteridad. Con mucho gusto está disponible para cualquier persona, con nada más mostrar su identificación. En el módulo de misas los dejan pasar aquí a la biblioteca Lorenzo Boturini, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues nos despedimos con mucho gusto. Alejandra Holguín González y su servidor Pedro Pablo Pérez García. Hasta la próxima. Hasta luego.